pero no estábamos haciendo nada del otro mundo. Simplemente estaba viendo lo que cualquier cubano te hubiese dicho si le hubieses preguntado. Ustedes deciden. Es por experiencia. Porque pasó con María Berenguer Ruet, una francesa. Vino a hacer su tesis y la deportaron. No te tolero por negro. Lo que vive bajo el horror, bajo la represión, bajo el hostigamiento, bajo todo. No te tolero por homosexual. Me orgullo el hecho de no servir a la tiranía, de no estar sirviendo al gobierno de Fidel Castro. No te tolero por tener un pensamiento diferente. Lo haría todo porque Cuba fuera democrática. No te tolero por ser demócrata. Aquí podríamos preguntar también si alguien está en contra. Nos han privado de todas las libertades, del derecho a expresarnos libremente. Pero esto es un movimiento increciendo que se está produciendo a partir de que la gente ve. Del derecho a circular libremente. El régimen le ha robado los sueños y las oportunidades a todo el mundo, no a mí particularmente. Del derecho a viajar libremente. Luego de eso estuve 7 días en el mar, sin comida, sin nada. Del derecho a informarnos. Son personas que no han cometido delito, pero que se presume que está propenso a cometer todos los derechos que nos pertenecen como ser humano, estamos privados los cubanos. Ese momento Ernesto Che Guevara, todos sabemos que fue un asesino. Somos usados. La patria solo tiene una cosa que ofrecer contra Cuba, que los que subestimaron a nuestro pueblo vean cómo reacciona el pueblo, vean con qué fuerza el pueblo se levanta y que vean mañana a todo el pueblo allí. Te metiste conmigo, te metiste con mi sueño, te metiste con mi libertad. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio. Yo exhorto a cualquier persona de cualquier país que venga y se pase una semana viviendo de un salario o un mes en una casa donde se te va la luz, donde tienes que cargar el agua, donde tienes que vivir con una libreta de racionamiento para poder comer. Exhorto al mundo que venga y cualquiera del mundo venga y vea la parte de la verdadera Cuba. Cuba es un país con una ignorancia total de los derechos humanos. Aún nosotros mismos, cuando yo terminé mi carrera de abogado, yo no sabía lo que eran los derechos humanos. Yo lo que hago es observar mi realidad. Algunas personas me dicen, sí, pero es que todas tus observaciones son críticas. Tú no encuentras nada bien. Digo, no es mi culpa que no haya nada bien, ¿no? Muéstrame algo bueno del gobierno. ¿Qué me puedes mostrar? Que da escuelas gratuitas. En todo el mundo existen escuelas gratuitas. Que da medicina gratuita. En todo el mundo existe medicina gratuita. Sin embargo, las escuelas de nosotros, que son gratuitas, no le enseñan a los niños realmente una buena matemática, una buena historia. Toda la historia manipulada del gobierno. Como ellos la quieren ver, nos enseña la verdadera historia. Estaba ciego de que me adoctrinaran a las escuelas a decir el lema seremos como el Che, la revolución es igualdad, y sin embargo todo es una mentira. Ernesto Che Guevara, todos sabemos que fue un asesino que mató aquí cerca más de 600 personas en la cabaña, los llevó a los paredones de fusilamiento. Me empezaron a prestar libros, empecé a leer, y incluso cuando yo leí mi primer libro, que se llama Contra toda la esperanza, de Armando Valladares, yo lo tenía que cerrar porque sientes la duda, ¿no? Que tú dices, pero esto es verdad o esto es mentira. No puede ser cierto. Y yo lloraba y lo he releído 3 y 4 veces, como el libro de Rubén Mato, como el libro de Carlos Alberto Montaner, Las raíces torcidas de América Latina, que es un libro que quisiera que llegara a mí, que lo leí en el año 2000, Los cubanos, una serie de libros que he leído de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, y esas cosas ya después te van abriendo los ojos. Todavía sientes dudas del primer libro que tú empiezas a leer, ¿no? Los mismos cubanos nos golpeamos unos entre otros por pensar diferente, pero además de eso, solamente son revolucionarios aquellos que se integran al Partido Comunista. Por tú pensar diferente, tú no puedes ser un revolucionario. Comandante Fidel Castro, sus generales son conocidos. ¿Usted juro, promete decir verdad? ¿Quién? Fidel Castro se paraba y él como que decía verdad. Yo decía, un hombre no puede mentir tanto, un hombre no puede decirme tantas mentiras a la vez, y realmente se comprobó, bueno, a través del tiempo, de que todo lo que decía es mentira. Engañó a este pueblo desde el año 1959, ha engañado a este pueblo, vaya,
El pueblo en general lo que quiere es que salgamos de este bache, que salgamos pero para el bien y que rompamos con las ataduras, con los grilletes de esta tiranía añosa y nefasta que ha manipulado, que ha jugado, tildándose de buena, de redentora, y al final es todo lo contrario, es una tiranía que lo que hace amancillado, amarrado, torturado, ha encerrado en un gran kulak a todo el pueblo de Cuba. Esa pequeña percepción de búsqueda de la libertad es lo que te lleva a convertirte, ante todo, en una persona con un pensamiento independiente, que es muy perseguido por el gobierno a través de todas sus estructuras. Los CDR son unas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que creó el régimen, ¿no? Este régimen dictatorial en los inicios de la revolución. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana y qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía. Todas esas cosas que son netamente de la vida privada de uno, y entonces esas personas están ahí constantemente para vigilar tu conducta social. ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? El último nivel de esas estructuras es la policía política. Pero hay muchas estructuras. Está la escuela donde van tus hijos, está el trabajo. Hay que recordar que el trabajo en Cuba es monopolio del Estado. Está el acceso a la enseñanza superior. Están los centros de investigaciones, que son también estructuras de base manejadas por el gobierno. El gobierno es la única fuente empleadora y no tiene trabajos para darle a todas las personas. Una persona que trabaje un jornal diario con un campesino puede cobrar unos 90 pesos diarios, mientras que el Estado le paga entre 6, 7 hasta 10 pesos. Y mejor trabajan con el campesino, pero son acosados, son perseguidos, porque la mayoría no tienen dirección de acá, de la capital. Cuando las personas de la provincia empezaron a ver y empezaron a sentir hasta la falta de agua, ¿me entiendes? Y entonces empezaron a emigrar para acá y se tomó la determinación por parte del gobierno de que todas las personas que no fueran de La Habana iban a ser deportadas a sus provincias. Tú puedes tener dirección de provincia Habana y estar en Ciudad Habana, que eres deportado porque eres un ilegal en la capital. Incluso los orientales, los que viven en las provincias más orientales del país, en Bayamo, Manzanillo, Guantánamo, Santiago de Cuba, si no viajan con un permiso a la capital, no pueden permanecer más de 3 días. Porque el gobierno es dueño de todo, hasta de nosotros mismos. ¿Cuál es la propuesta más importante de los jóvenes profesionales cubanos? Graduarse y repetir un esquema que se da a nivel familiar en la sociedad cubana. Irse del país. También hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. En Cuba, el estudiante universitario que ose criticar al régimen desde la universidad, inmediatamente es expulsado. Porque los jóvenes universitarios cubanos están en la universidad para graduarse, no para hacer política. Porque si hacen política, evidentemente son expulsados de la universidad. Puede ir a la cárcel, no solamente pierde la universidad. Por eso hay una especie de... El estudiante universitario vive bajo un régimen de coacción y chantaje dentro de su vida estudiantil, dentro de su vida profesional incluso. La revolución ha sido para todos un proceso de educación. Los primeros educados por la revolución somos nosotros, gobierno y pueblo, que viene a hacer exactamente la misma cosa. Los jóvenes cubanos están más preparados para morir en las fauces de los tiburones del estrecho de la Florida
que a que la policía política les toque la puerta. Nosotros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que quiera salir del país desde el principio de la revolución. Pues te va llevando al momento en que te das cuenta de que la libertad, en el más amplio sentido del término, es el concepto más importante para ti. Y no desde el punto de vista abstracto. Yo soy publicista de profesión. Fui profesor en la Universidad de La Habana de Historia del Arte. Y hay un momento que te das cuenta que ni vas a ser nunca publicista en una tiranía, ni nunca vas a ser profesor de Historia del Arte en una tiranía. ¿Quién puede saber mejor que nuestro pueblo cuáles eran las relaciones del pasado? ¿Quién podrá olvidarse de que a este país le impusieron el trabajo de la prostitución a 100.000 mujeres? Hay algo que primero que nada rescata la revolución y el socialismo, y es la dignidad del hombre, el decoro del hombre. O sea, que se ha agudizado la prostitución en Cuba, sobre todo de ambos sexos, la prostitución de ambos sexos, e incluso hay niñas de 14 o 15 años que abandonan la escuela y llevan en sus mochilas ropas y se cambian en casa de una amiguita o en casa de alguien que alquilan y salen a prostituirse, solo porque saben que sus padres no le pueden, o sea, sus padres no tienen al alcance ese par de zapatos, ese vestidito, el jean, eso cosa que todo adolescente desea, y entonces lo que hacen es prostituirse. Hay personas que están deseosas de tener una computadora, hay personas que están deseosas de tener un móvil, hay personas que quieren por lo menos tener la barriga llena. Entonces... la libreta de abastecimiento funciona, bueno, desde el triunfo de la revolución. Fue una de las medidas que optó el presidente, el expresidente Fidel Castro Ruz, para controlar, o sea, para que a todo el ciudadano cubano le llegara la misma cantidad de comida al mismo tiempo y por un precio estable. ¿Qué sucede con eso? La cantidad de comida que le oferta al pueblo por la canasta básica, que consiste en arroz, frijoles, azúcar blanca, azúcar prieta, es muy poca para el periodo de tiempo. O sea, él lo da para un mes y son 5 libras de arroz per cápita, 6 libras de azúcar blanca per cápita y, entre otras cosas, sal, la leche de los niños, que son ya productos normados por dietas médicas, que no son para todos los cubanos, sino solamente para los que están enfermos o para los niños de 0 a 2 años. Circunstancia de cierto descontento, cierta confusión y cierto malestar relacionados con el problema de los abastecimientos. La carne de res en Cuba no existe y la poca que se ve en las tiendas recaudadoras de divisas a muy altos precios, 800, 900 pesos en moneda nacional. No hay salario que respalde un bistec de res aquí en Cuba. Decirte que un cubano no puede comerse un bistec de res es algo prohibido aquí. Por comerte un bistec de res te pueden sancionar a 20 años de prisión. En Cuba hay alrededor de unos 100.000 jóvenes, la mayoría de la raza negra, afrocubanos, en prisión por delitos. Los delitos, ¿cuáles son? Haber robado comida, alimentos, haber matado una res para alimentar a su familia. O sea, tú puedes enfrentar una sanción hasta de 30 años de privación de libertad por matar una res. Porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo. O sea, tiene más valor una res que una persona. Por consiguiente, eso me fue llevando paso a paso a convertirme de un objetor de conciencia, después en un luchador por el respeto a los derechos humanos en Cuba y por el respeto de la propia estructura jurídica de la nación, que la tenemos, pero ellos la pisotean a capricho. Es una máxima, no es una ley, pero lo que diga Fidel Castro es ley en Cuba.
No es que tú hayas cometido el delito, es que ellos piensan que tú eres propenso a cometer un delito y por eso eres sancionado. Es una cosa que aquí llaman peligrosidad social predelictiva, o sea, son personas que no han cometido delito pero que se presume por algún tipo de actitud que alguien decide que está propenso a cometer un delito y puede recibir hasta 4 años de prisión. Solo por pararte en una esquina a conversar, ya eres un elemento antisocial. Luego de eso empezaron a censurarnos, no nos dejaban tocar en los lugares donde tocaban habitualmente las bandas de rock. No, más nunca pudimos ir a la radio ni a la televisión y entonces como que nos radicalizamos más en el asunto de denunciar toda esa cosa y de hablar claramente las cosas que nosotros ya pensábamos, ¿no? La falta de libertades que hay en Cuba y la dictadura esta que vivimos aquí. Y combatir la injusticia en Cuba significa pasarse las 24 horas del día, de todos los días, combatiendo, porque quizás haya pocos sistemas sociales en el mundo de hoy que sean tan injustos como el régimen cubano, tan opresivo con la nación cubana y tan arbitrario. Realmente para detenerte le dicen a la población, le dicen a las personas que o de la localidad o del municipio o de la provincia que somos personas que traficamos droga o que hemos robado algo o que estamos traficando con carne de res, que es prohibido aquí en Cuba también. Realmente nunca le dicen la verdad, nunca le dicen, mira, son defensores de los derechos humanos. Son personas, no dicen eso, realmente nos catalogan como asesinos, como cualquier cosa, menos como realmente lo que son. Fidel señala cómo todos los medios de información, libros, revistas, radio, televisión y cine estaban al servicio de la mentira imperialista y cómo la deformación y desnaturalización de nuestra cultura eran utilizadas para mantener sojuzgado a nuestro pueblo, debilitando el sentimiento nacional, oscureciendo las más nobles ideas. Primeramente, que en lugar de 2 periódicos con caracteres políticos, como se venían editando, concentrar los recursos humanos, concentrar los recursos en maquinaria y en papel para hacer un nuevo y único periódico de carácter político que llevará el nombre de Gramma. Las personas le dicen periódico, yo no lo llamo periódico, es el órgano oficial del Partido Comunista Gramma, que realmente desinforma al pueblo. Toman noticias de internet, las pegan pero a su manera, y lo que hacen es desinformar al pueblo y no la verdad. No hay internet, que es uno de los medios más democráticos de información que existe en el mundo, ¿no? Bueno, la gente, eso no, yo no sé qué es internet. Y no es que no existe, existe, ¿no? Pero el acceso es muy restringido. Por el hecho de ser cubanos y residir en nuestro país, no tenemos derecho a contratar un servicio de internet doméstico, es decir, no podemos tener en nuestra casa una conexión como puede ser cualquier persona en el mundo, ¿no? Dependemos solamente de los espacios públicos donde una hora de internet cuesta el tercio de un salario mensual, donde las conexiones son lentas, hay muchas páginas censuradas. Fíjate que las conexiones cubanas son conexiones estas de 50 kilobytes por segundo y realmente es mucho más lento que eso, pero la cota es ahí. El año pasado abrieron sitios, cibercafés se llaman, que ofrecen internet, pero el precio es muy caro, está entre 6 y 10 dólares la hora. Y el ciudadano cubano, el salario es de más o menos unos 9 dólares mensuales, así que no puede acceder a internet. Yo no tengo acceso a eso. Entre un 8, un 9, 10% de la población es el que tiene acceso a la internet que brinda el Estado. Y en el interior del país es prácticamente imposible que un cubano pueda tener acceso a estos servicios. Pero bueno, en el caso mío particular tengo que conectarme en los hoteles 1 o 2 veces por semana, enviar todos mis textos por mail, da la impresión de que estoy mucho tiempo online, pero en realidad me paso la mayor parte de la vida desconectada de la red, ¿no? El acceso a internet, hace un tiempo que algunas embajadas, que era quien nos daban los servicios, han ido suspendiendo. Solamente nos queda la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, que nos presta un servicio de internet gratuito.
En mi caso me dan a la semana 4 horas y es así que puedo enviar los mensajes, las noticias, denuncias y todo esto. Ser una blogger en un país donde hay tan poco índice de conectividad a la red, yo pienso que es toda una aventura, ¿no? La lucha es contra este grupo de poder que quiere mantenerse, cueste lo que le cueste, burlándose de la democracia, burlándose de un pueblo que hace medio siglo pensó, creyó en que de verdad era el camino de la democracia. Entre las tareas que nos planteamos para tratar de llevar un mensaje democrático a los jóvenes, está en primera en no asustarlos, en no seguir la rima del sistema represivo de la tiranía. Está en entregarles herramientas de comprensión, está en entregarle otras verdades, está en no hacerlos chocar contra nuestra posición, sino está en decirle, mira, hay otro camino y tú tienes la posibilidad de escoger cuál vas a tomar. Somos más de 300 profesores disgregados en toda la isla. Se imparten en nuestras bibliotecas cursos de valores, de computación, de inglés. Entonces se le está llevando a la población ese mensaje de cosas son los derechos humanos. Se le está llevando también mensajes de cómo es la lucha pacífica, cómo tú puedes decidir tus derechos pacíficamente mediante documentales, cosas que han pasado en Checoslovaquia, en Europa. Este trabajo lo van a ver en Pinar del Río, en Matanza, en cualquiera de estas provincias que aparecen los letreros de la Biblioteca Independiente. Tratamos de llevarle discos grabados en esos documentales, cómo Europa logró la democracia en distintos países, pacíficamente, sin agresión, documentales sobre Gandhi. Y lo que hacemos es mostrar un camino diferente, un camino de tolerancia, un camino de que sí se puede modernizar el país, de que sí se puede trabajar. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estamos tratando de que las mismas personas cojan las películas que nosotros veamos y traten de que los DVD lo presten y se lo puedan presentar a la población como una película normal, que logren ver la película, poderle explicar después de qué trata la película y cómo es la lucha esa. El pueblo ya pide los cambios realmente. Lo que aquí en Cuba, la doble moral existe, la gente tiene mucho miedo, mucho miedo. He ido a varias provincias y he visto que muchas personas en el interior del país no están con el gobierno, tienen miedo a salir a las calles. Y ahí es donde nosotros tenemos que tocar puertas, tenemos que tomar estrategias. Pero cuando tú le presentas documentales, le presentas escritos, le presentas cosas, muchos de ellos te preguntan, ¿es real? ¿Es verdad? Leyendo libros, viendo discos, pasándole documentales. No tienen los medios para poder decir si es verdad, si es mentira. Es verdad que en Checoslovaquia se lucha así, es verdad que en Venezuela las personas salen a la calle a gritar. Digo, sí, es verdad. Y como bibliotecaria te puedo decir que mucha gente a través de mi trabajo ha perdido el miedo. Somos cientos, por no decir ya miles de bibliotecarios en toda la isla, porque el colegio tiene 100 bibliotecas,
pero hay otros proyectos. No es solamente el colegio tiene proyectos de biblioteca. Estamos trabajando mucho con la mensajería. Estos son mensajeros, estas son personas que realmente vienen a las bibliotecas, buscan una cantidad de libros porque en sus comunidades las personas tienen miedo y esos libros, a través de ellos, lo distribuyen y lo leen. Pero todos cumplen un fin, llevar la lectura sin censura al pueblo. Realmente la gente tiene miedo de venir a la biblioteca. Entonces estas son las personas que realmente enfrentan su cara, vienen y buscan los cables, lo mismo los clipes, que Miami Herald, que todo lo que yo traigo de internet, literatura, y entonces ellos en su cuadra hacen, hacen la función de un bibliotecario ambulante. Un libro es tan peligroso. Toda la literatura que el gobierno censura, pero incluso no excluimos ningún tipo de literatura. Cualquiera puedes encontrar lo mismo de un libro 100 horas con Fidel, que un libro de Rubén Mato, un libro de la universidad, cualquier tipo de periodismo, de cualquier cosa. Nosotros tenemos un boletín que se llama Antorcha Universitaria. Lo hacemos clandestino en la calle, pero se lo llevamos al estudiantado universitario. Llevamos el mensaje de libertad y de que sí se puede combatir desde la universidad y exhortando a los estudiantes a apoyar el proyecto. Trabajo para las editoriales, muestro lo que me piden las editoriales, pero también hago un tipo de cómic independiente que muestro la realidad, lo que veo, lo no publicable en las editoriales. También publicamos una revista que trata también de la situación de derechos humanos, que se llama Revista Cubana Amanecer. La revista lo repartimos o lo hacemos a través de un estudiante que vamos a la casa de un estudiante, le damos 10 boletines y ese estudiante se encarga de, en las clases, pues le pasa el boletín. Ayudamos a los presos políticos, ayudamos al desarrollo de la creciente sociedad civil cubana, orientando a los líderes locales, a los líderes de las organizaciones, dándole pequeñas cantidades de dinero del que nosotros recibimos, haciendo todo tipo de cosas para que las personas conozcan su derecho, para que conozcan cuáles son los derechos humanos. Tenemos un trabajo de coordinación, digamos, con los grupos de afrodescendientes que están teniendo un trabajo político importante dentro de la sociedad cubana, con los grupos de homosexuales que también se han agrupado en alguna manera, con las diferentes organizaciones cívicas que se manejan, religiosas también. Y es parte del criterio de la tolerancia misma para defenderla. El trabajo de nosotros como tal y dadas las condiciones que existen alrededor nuestro, es exclusivamente un trabajo de denunciar las violaciones a los derechos humanos, informar lo que está pasando en Cuba en materia de derechos humanos. La internet ha dado a conocer, no sé si mis hermanos están de acuerdo con nosotros, ha dado a conocer la labor de la disidencia. Habitualmente denunciamos torturas en las prisiones, citaciones para unidades policiales, arrestos arbitrarios, muertes en prisión producto del estado de hacinamiento. Una Cuba real, donde los esquemas de la propaganda política y de la propaganda turística no funcionan. Una Cuba cotidiana marcada por las limitaciones materiales, por la insatisfacción, por varias generaciones que no han podido expresarse libremente. Estos temas que son críticos, ¿no?, hacia cosas que están sucediendo que no son buenas, que no son correctas. Esa es de alguna manera mi bitácora online, una ventana abierta de esa Cuba real, ¿no? Simplemente estaba viendo lo que cualquier cubano te hubiese dicho si le hubieses preguntado. La idea nació por múltiples caminos, pero recuerdo que en abril del año 2007 me sentía especialmente saturada de muchas preguntas, también inconformidades, historias que veía a mi alrededor que después no aparecían en la prensa oficial. Porque no serían publicables, ¿no? Y todo ese proceso de acumulación me llevó a un verdadero exorcismo virtual, que es lo que escribo en internet. Trabajamos también en condiciones de clandestinidad. Yo hago mi trabajo, ellos hacen el suyo. Que ellos violen derechos y leyes constitucionales. Creo que todo inconforme es en sí una persona muy peligrosa, ¿no? Todo aquel que utiliza la palabra de manera moderada, con argumentos, contando lo que le pasa, se convierte en un elemento corrosivo. A lo mejor es una manera de canalizar como que el resentimiento, ¿no? De ahí que les parezca peligroso una blogger que solamente escribe, que solamente une palabras, ¿no?
Me inicié en el periodismo dada la situación de que en el 2003, cuando la oleada represiva conocida por Primavera Negra, cayeron alrededor de unos 25 periodistas encarcelados y había necesidad de que otras personas dieran denuncia. Por eso, después de estudiar Derecho, pues me incorporé a tratar de ayudar a las personas y de denunciar los abusos que estaba y está actualmente cometiendo el régimen cubano. Para mandar las noticias, primeramente nosotros a través del fax y una grabadora que tenemos, grabamos información que nos envían de otras provincias. A través del teléfono y de una grabadora digital grabamos la conversación o la denuncia que nos envían de la prisión y después la ponemos a Radio Martí, a Radio República y a otras emisoras. En el extranjero, porque en Cuba no tenemos la posibilidad, porque todos los medios de información están en manos del régimen, de informar al pueblo y de comunicar al mundo. Y después que hemos hecho eso, cogemos esa grabación y la copiamos en la computadora y después le hacemos noticia o le hacemos una declaración o una entrevista y la ponemos en la internet. El servicio de internet a que apelamos regularmente o normalmente es en 2 centros que tiene la SINA, los centros de recursos informativos que tiene la sección de intereses de los Estados Unidos. Grabamos estas informaciones, las transcribimos a través de nuestra PC, luego la metemos en memoria flash y las llevamos a la sección de intereses de los Estados Unidos. Entonces ellos dan ese servicio gratuito de acceso a internet con turnos de 1 hora y media cada vez que entras, que los pone al servicio de cualquier persona, independientemente de la ideología que esa persona pueda tener y sin exigirle a nadie, sin pedirle a nadie ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de relación con ellos a partir de eso. La oficina, la Embajada de Holanda también nos daba el servicio, lo retiró y así es como enviamos la información por internet. Y nosotros ya vamos con las memorias flash, con los trabajos que tenemos en Word y lo enviamos a diferentes medios de prensa, generalmente medios de cubanos del exilio, radicados tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros sitios. Es la única vía que tenemos. Muchas veces simplemente se trata de usar el recurso de un correo electrónico que luego se convierte en un texto en nuestro blog o enviar eso a una persona fuera de Cuba como un email y luego esa persona nos hace el favor de colocarlo directamente en nuestro blog. No somos profesionales, hemos ido aprendiendo, el periodismo que hacemos es un periodismo de denuncia, pero bueno, estamos aprendiendo. La Academia Blogger tiene su origen en diciembre del año 2008, cuando nosotros empezamos a hacer un fenómeno que se llamó el itinerario blogger. Nos encontrábamos una vez a la semana, aquí en esta casa o en otro lugar, para intercambiar las experiencias y los nuevos conocimientos que íbamos adquiriendo. Nadie era profesor, nadie dictaba una cátedra, ¿no? Tuvimos todo este tiempo aprendiendo. En octubre del año 2009 comenzamos esta experiencia de la Academia Blogger, que tiene una matrícula aproximada de 27 personas. La academia se reúne martes y viernes de 9 de la mañana a aproximadamente las 2 de la tarde. La gente que está estudiando en la academia no tiene que pagar nada, no tiene que ni siquiera hacer una inscripción ni matricularse. Los profesores no cobramos nada. Es decir, esto se hace a través de un voluntariado, que es quizás la parte más bonita que tiene, porque no necesita de una financiación de ninguna institución política o gubernamental o de ninguna naturaleza, ¿no? Esto lo hemos hecho con nuestros propios recursos. Solamente hay un centro de información de cubanos del exilio, que es Cubanet, que ellos nos envían, nos pagan algunos trabajos, pero que ellos no tienen subvención del gobierno de los Estados Unidos. Son donaciones privadas y el trabajo, el dinero que ellos reciben, y es el que nos envían cuando lo tienen, depende de los propios exiliados cubanos. No depende para nada de ninguna institución oficial de los Estados Unidos. La disidencia interna carece totalmente de dinero para luchar contra un gobierno que lo tiene todo, carece totalmente de equipos, carece de todo. Está, como digo yo, desnuda y descalzo comiendo jutía, y así no es fácil de enfrentar. De hecho, muchos artistas de la gráfica acá no disponemos de una computadora y de un escáner para
facilitar un poco esos trabajos. Nosotros prácticamente no tenemos equipos de trabajo. Una de las computadoras que tengo, por ejemplo, tiene 7 años de trabajo, 16 horas diarias, soltó las teclas y con esa en este momento está rota, la reparamos y tiramos con eso. A veces tenemos que ir a las editoriales nacionales y entonces ahí escaneamos e imprimimos, ¿no?, lo que ellos quieren y lo que no quieren también, pero lo llevamos así un poco escondido para que no nos vean haciendo lo que no es de ahí. Algunos hermanos que se han exiliado nos envían algunos equipos cuando pueden, una memoria flash, computadora vieja. Me es asequible a veces comprar un bolígrafo, aunque lo tengo que comprar en una moneda que no es la moneda en la que ganamos en los centros de trabajo, y entonces hay un poco que el cubano tiene que inventar, como decimos, luchar un poco para adquirir esa moneda que nos está prohibida. Pues pasa alguien de cualquier parte, un extranjero, se compadece, se conduele y te regala algo. Por suerte tengo amigos que a veces me lo regalan. O algunas veces nos mandan un dinero para que compremos un equipo de tercera mano, y con todo esto nos quitan los equipos. Precisamente una de las cosas que considero que tiene diezmada y que tiene empobrecida y que tiene sumida en una tremenda limitación a la sociedad civil cubana, a la oposición pacífica, es precisamente la carencia total, el raquitismo económico. Pero bueno, solo son los medios que tenemos, no tenemos otros. Hemos hecho una lista de contacto de más de 800 personas en Cuba, personas confiables que nos reportan un hecho desde Guantánamo, y ya allí consultamos con Néstor y Rolando Rodríguez Lobaina, líderes opositores allá en Guantánamo, y muchas así en Las Tunas con Ileana Pérez Nápoles, en Bayamo con Daniel de Silva Quintana, en Grama con Antonio Arias Torres, y así los mandamos a los lugares a verificar si esta información es cierta. Bueno, si el arte no roza la libertad, ¿para qué sirve entonces? Bueno, hemos tenido que aprender el oficio de ingeniero de sonido, ¿no? Y así grabamos nuestros discos. Bueno, lo que hago es ir a Real 70, eso es Barrera, el estudio de grado. Ahí lo mezclo, lo hago todo. Bueno, tratamos de grabar precariamente nuestra música y distribuirla de mano en mano, ¿no? Y ahí vengo a mi casa y todas las personas que vienen le paso mi música, no solo la mía, la de los demás raperos también. Usualmente, dentro de Cuba una vez que el disco está terminado, lo imprimimos en CD, en DVD que les regalamos a las personas, ¿no? Ya te dije ahorita, pasan por ahí, buscan la música y no me escuchan en la televisión, no me escuchan en la radio, pero la gente en las calles lo escuchan porque se lo pasan todo el mundo y les gusta. Y a veces lograr algún tipo de concierto clandestino en casa de alguien que esté dispuesto a correr el riesgo. Las presentaciones de nosotros son presentaciones que tienen que ser obligatoriamente para muy pocas personas porque están prohibidas, ¿no? O sea, no podemos darnos el lujo de invitar a mucha gente que se entere la policía porque llegan al lugar y te suspenden la actividad. Cuando te estoy diciendo llegan al lugar, estos lugares son generalmente lugares privados, casas. Casi todos los eventos los hacemos nosotros mismos por el doble, o sea, clandestinamente. O sea, no existe algo que se pueda hacer legalmente, ¿no? Precisamente esto de no poder presentarme en vivo, ¿no? O muy escasamente poder presentarme, me hizo darme cuenta o ver en un blog una posibilidad de actuar, ¿no? Es como mi escenario, ¿no? Bueno, tenemos la super suerte de tener amigos en el exterior que nos han hecho una página web, y por ahí es muy importante difundir, o sea, es ideal difundirle el perfil del grupo y la obra, ¿no? Por ese lugar. Tenemos una hermana, Melissa, que se encarga de promover la música nuestra por allá, y no solo ella, hay mucha gente que sube los temas aquí en Cuba, en todos lados del mundo, y incluso hasta lo venden y hacen dinero a costilla del trabajo que yo no tengo dinero, ¿sabes? En el extranjero, porque hemos tenido la posibilidad de vender el disco en el extranjero, sí lo vendemos, o sea, valga la redundancia, sí lo vendemos a través de nuestro sitio web principalmente. A ver, si yo no hacía este grupo, yo me volvía loco, ¿no?
Es más o menos lo contrario a Patria o Muerte. ¿Sí? Patria, como podrás saber, ¿no? es colectivo, es conglomerado. Nosotros hablamos de Ricardo, que es un individuo. Suena abstracto, pero a la vez, por lo abstracto que es, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Muerte es muerte y pornografía para mí es placer y creatividad, ¿no? Creo que en todas las sociedades hay personas que quebrantan el derecho de los demás y otras personas que luchan para que esa gente no quebrante el derecho de los demás. Nosotros estamos en uno de los bandos. Creemos que es en el bando justo. Quiero limpiar mi conciencia de todo el tiempo que estuve haciéndole creer a las personas que este era el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y siento cierta culpabilidad con eso y tengo una deuda con todas esas personas a las que les hice creer que este era el paraíso, ¿no? Es una cuestión ante la que ellos van a responder, no sé, un día siento un juicio, pero quizás, y es lo que yo espero, ante su conciencia es un día, ¿no? No nos consideramos un partido político, no lo somos, ni siquiera aspiramos a tumbar el gobierno. Si no existiera el gobierno cubano sería mucho mejor. La ley judías antiguas decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Gandhi dijo en otra ocasión, recuerden que somos personas pacifistas y somos personas defensoras de los derechos humanos, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y nosotros tenemos que aprender eso también como cubanos. Somos muy consecuentes con nuestras ideas, sabemos que nuestras vidas están en peligro, pero hemos tomado la iniciativa de darlo todo por esta lucha. Pienso que es un grano de arena pequeño, pero es el que yo puedo dar. Que hay personas desde la base que quieren contribuir a los cambios que con tanta urgencia necesita la nación cubana. Hay personas que en un momento dado estaban reticentes, lo mismo del exilio, lo mismo que adentro de Cuba, pero ya todo el mundo ha visto que la propuesta es sólida, que es loable, y que si ahora recibimos 2 o 3 votos, para dentro de 2 años, quién sabe qué va a ocurrir. Para nosotros el cambio es inminente, el cambio está, yo lo veo a las puertas, es una cosa que ya es imparable y nosotros como ciudadanos tenemos que romper con todas esas enseñanzas de odio que nos han inculcado a lo largo de, como bien decía el hermano, de 50 años. Yo no me rindo, quiero vivir cada día en guerra como si fuera el último. Mi corazón batalla contra el mal. Yo no sé ni qué quiere decir disidente. Bueno, quizás lo sea, creo que tiene que ver algo con el verbo disentir, ¿no? Que es no estar de acuerdo. Yo digo, a mí no me molesta que me llamen así, ¿no? Pero yo digo, no es que yo me proponga disentir de todo lo que hace el gobierno cubano. Digamos. No es Joanny Sánchez la que tiene una posición contestataria, disidente o opositora, es la realidad en Cuba que es profundamente contraria a la propaganda oficial, ¿no? O sea, yo pienso por mí mismo y tengo mis propias ideas. Que mis ideas tengan mucho que ver con la libertad y que a este gobierno no le gusta me convierte en alguien que disiente la mayor parte del tiempo, ¿no? Lo más importante no es disidente, sino lo más importante es que ese hombre es un cubano que decidió romper con los grilletes, con las ataduras, romper con este monólogo de siempre,
y que lo que busca es el bien, es la libertad, es la democracia, no para mí, no para un grupo, sino para todos por igual. Hay que cambiar el término luchar por el término construir. Hay que eliminar el término tumbar por el término levantar. Yo no me considero un disidente, me considero un demócrata. Y como tal estoy dispuesto a trabajar con todos los que quieran modernizar el país. En la medida de que nos declaran agentes del imperialismo, asalariados de los norteamericanos, en esa medida consideramos que es válido nuestro trabajo, porque dicen que cuando el enemigo te alaba es porque tienes méritos. Cuando un gobierno del corte del gobierno cubano te llama, te declara su enemigo, bueno, que debe ser un honor para ti, ¿no? Que no te tengan en estima, porque ser alguien a quien el gobierno cubano estima, ¿quiénes son los amigos del gobierno cubano? Todos los locos del mundo, Corea del Norte, Ahmadinejad, Hugo Chávez. Cuanto loco se pierde en el mundo, estos son los amigos de Cuba. Así que yo prefiero que no me consideren un amigo, que me consideren un enemigo si quieren, ¿no? Yo siento gran satisfacción, no me siento humillado. Para mí de ser disidente no es ser humillado. Yo no me siento humillado. Y cuando salgo a la calle, las personas, al igual que a mis hermanos, nos paran en las calles, nos preguntan, nos ayudan. Hay una solidaridad con nosotros los disidentes. Yo disfruto de que me digan que soy un disidente porque durante 52 años el régimen castrista nos ha acusado de ser mercenarios. Ustedes pueden ver la pobreza en que vivimos. Solamente tenemos estos equipos porque hemos tenido la posibilidad. Si tuviera los tantos miles de pesos que realmente le asumen a la oposición, yo creo que viviera bien, no tuviera problemas, tuviera una buena casa. Yo vivo humilde, no tengo carro, no tengo nada, en mi casa no tengo ni televisión. Es decir, que no me considero asalariado en imperio. El pueblo nos está reconociendo, a pesar que diga que somos mercenarios, pagados por una gente, por el imperialismo. Pero bueno, ya las personas se están percatando de que eso es una falsedad. Todos los que luchamos en Cuba, desde que comenzamos en esta lucha, sabemos que nos va a costar más que cualquier cosa la vida, la unidad de la familia, la libertad. Yo lo haría todo porque Cuba fuera democrática. Realmente no solamente por mí, también por mis hijos, por mi familia. Porque realmente yo no puedo decirte que voy a luchar hasta un punto. Si fuera a luchar hasta un punto, yo creo que me hubiese retirado ya, porque yo realmente he sufrido mucha represión. Yo he perdido trabajo, yo no trabajo, a mí no me dejan trabajar. Tengo niños igual, los cuales se tienen que hacer cargo las madres de mis hijos. Ni tan siquiera yo puedo llegar a su casa con una libre pan ni llevarlo a pasear porque realmente no puedo. Es decir, que estoy pagando un precio bastante grande porque mi país sea libre. Aquí hay cosas que no gustan y cuando no gustan y son publicados internacionalmente, por ejemplo, y ellos consiguen verlo, entonces ya ahí empiezan a decirle a uno contrarrevolucionario, apátrida, asalariado del imperio y esos términos muy cómicos que ellos suelen usar. Nosotros tenemos un seguimiento a través de un centro que se llama Centro de Monitoreo del ICRT, donde escuchan las emisoras de radio en el extranjero y cualquier denuncia, e incluso revisan las páginas en internet, cualquier denuncia que salga, nos citan para unidades policiales. Porque la censura en Cuba implica mucho la estigmatización social, el bloqueo de mi propio sitio, que tiene un filtro electrónico desde marzo del 2008 para impedir que se vea en territorio cubano. También, bueno, la censura física, la coacción, el miedo, las citaciones policiales, la vigilancia. Para que vean que a quien se opone a esta dictadura le puede suceder lo mismo que a nosotros. Pienso que sería lógico que si a alguien no le gusta lo que uno hace, te lo dice. Oye, no me gusta lo que tú haces, pero lo que no es tan lógico es que de pronto te den unos golpes, una buena entrada de golpe y un calabozo porque hiciste lo que no les gustó. Y es lo que suele suceder a veces, ¿no? En sistemas como el nuestro.
cualquier manifestación que haya en contra de la revolución cubana, ellos llevan las brigadas de respuesta rápida para que te golpeen. Si lo combates, no te gradúas, no tienes futuro, eres condenado al ostracismo, a la discriminación, a la marginación social, a la cárcel, que es lo peor. Mucho precio, ya he estado preso en 2 ocasiones. Y hay gente que se te aleja, que se te va del lado. Algunos amigos o algunas instituciones a veces no te llaman, no te contratan porque te conviertes en alguien que ya de una manera es como peligroso o es problemático tener, porque entonces ellos pueden sufrir a su vez indagaciones de la policía política, cosas así. Que no le conviene porque la estrategia es hacerte ver como un enfermo, como un apestado, ¿no? Y el que se une al que está enfermo se contagia. En un comienzo como que me insulta, ¿no? Pero después no cojo lucha con eso porque realmente sé lo que hago, ¿sabes? Aquí en nuestra sede hemos sido víctimas en la calle de actos de repudio, estas brigadas paramilitares que traen para que nos griten, pero realmente ya nosotros hemos pedido miedo porque nos hemos dado cuenta que esas manifestaciones no son contra nosotros, sino contra nuestros vecinos, para que tengan miedo, cojan miedo y no se unan a nosotros. Imagínate tú las consecuencias, realizar este trabajo bajo una dictadura feroz, porque esto es algo feroz donde te amenazan a tu familia, te amenazan a tus hijos, te amenazan a tu esposo. Esto es algo terrible. O sea, eso es una cosa sucia que hacen ellos. Mi madre, bueno, ella es del partido, está con el sistema, con el gobierno cubano, pero entonces es acosada, ¿no? Mira tu hijo lo que está haciendo, no sé qué. Entonces ella es la que trata siempre de oye, no hagas esto, ve a ver y cuídate. Ya últimamente mi familia lo que quiere es que yo me vaya del país, cosa que no pretendo hacer, ¿no? Yo realmente tuve una época que tenía tanta decepción de vivir en Cuba que realmente yo creí que donde único podía buscar la libertad mía era yéndome del país en balsa. Tuve varios intentos de salida ilegal del país. Y el último, salimos 8 personas al mar en una embarcación, todos éramos disidentes, todos éramos opositores al gobierno. Y tuvimos la amarga experiencia que pensamos que un frente frío que se iba a disipar nos ayudaría a poder alcanzar las costas de los Estados Unidos. Pero no fue así, más bien el frente frío no se disipó. Y al cabo de estar 2 días en el mar, nos encontramos con el frente frío. Ese frente frío nos destruyó la balsa, la picó en 2 pedazos. Yo logré llegar a un pedazo de la balsa donde había 2 personas más y las otras personas llegaron a otro pedazo de la balsa. Era de noche, eran las 12 de la noche. Amaneció y lo único que te puedo decir es que esas 5 personas jamás las volví a ver. No responsabilizo al gobierno de los Estados Unidos por eso, que dicen que ellos son los responsables, los medios de prensa cubanos dicen que ellos son los responsables de las personas que se lanzan al mar. Más bien creo que los responsables de las personas que se lanzan al mar es el gobierno cubano, que asfixia al cubano. Lo ahoga a tal extremo que realmente piensan que todo el mundo sabe que cuando uno se lanza al mar tiene 3, morirse en el mar, llegar o que lo viren. Esas 3 posibilidades uno las tiene y todo el mundo que se lanza al mar va expenso a eso, o ahogarse en el mar o llegar, o si no que te coja guatacosta y te vire. Y si te vira muchas veces te ponen hasta multas grandísimas, te botan de los centros de trabajo. A mí me botaron de mi centro de trabajo la primera salida mía ilegal del país. Es decir que yo pensaba en eso, en poder lograr verme libre, en una sociedad en la cual yo pudiera trabajar, que no me preguntaran, tráeme un reconocimiento del CR para poder trabajar o tráeme un aval político de un miembro en MININ. Simplemente me digan, usted quiere trabajar, ¿qué usted sabe hacer? Pintar. Sí, vamos a ver, verdad que usted pinta bien y me dan mi trabajo. Ellos tienen un plan para ti y cuando ese plan tú no lo interiorizas, o sea, tú no lo aceptas, como que eres ya el tipo a perseguir. Y ellos no van a claudicar nunca hasta joderte, ¿no? Nos volvimos como que un grupo indeseable para las autoridades, ¿no? Y de ahí para allá todos los conciertos nosotros han tenido que ser clandestinos. Las grabaciones las hemos tenido que hacer nosotros mismos, aunque antes también lo hacíamos nosotros mismos. Y hemos sido, bueno, objetivo
de no pocas presiones de las autoridades por situaciones, amenazas. Nos llevan a estas unidades policiales, nos interrogan por varias horas, nos llevan a los calabozos que permanecen con una temperatura alta, mucho calor, y después nos llegan a cuartos de interrogatorio donde las temperaturas son bajas, mucho frío. Y nos amenazan por haber hecho esta denuncia. A un disidente tú no lo puedes vincular en el paraíso de los obreros con un delito de disidencia, ni de desacuerdo al régimen, porque todos estamos de acuerdo aquí, según ellos, ¿entiendes? Y tienes que vincularlo a un delito común, es ideal. Pues simplemente llevaba encima un Herald y 4 o 5 clippers, son informaciones en internet que voy sacando poco a poco. Y ya me dicen que yo tenía propaganda enemiga, pero realmente no sé cuál es la propaganda enemiga porque eran periódicos. Es un periódico Herald. Y me dijo que me iba a meter preso por eso. Según los oficiales, ellos quitan estos equipos porque nosotros los usamos para hacer contrarrevolución. Nosotros no los usamos para hacer contrarrevolución, sino para decir la verdad de lo que sucede, de lo que ellos hacen con el pueblo. Yo le dije, entonces me iba a tener que hacer preso político. Para mí es uno ser preso político, igual que para cualquier cubano, porque así le demuestran al mundo que realmente en Cuba se violan los derechos humanos de todos los cubanos, cosa que quizás el mundo piense que es mentira. Yo, por ejemplo, estoy en libertad extrapenal, puedo caer en cualquier momento en prisión. Estuve preso y ellos me involucraron en una patraña tipo de drogas y de ese tipo de cosas, ¿entiendes? Fue en un contexto ideal para eso. Yo tuve 4 años de privación de libertad, de ellos 26 meses en un centro de tortura, allá en una provincia del interior que se llama Holguín y que el centro está en un campo que se llama Pedernales, y ahí sufrí tortura, me han arrestado muchas veces y bueno, se vive bajo un estado constante de persecución y de temor de represalia. Producto del estado en que estuve en esta celda, tengo un efisema pulmonar, nunca en mi vida he fumado. Sin embargo, permanecí 6 meses en calabozo con fumadores y todos siempre eran fumadores de tabaco. Nunca había un fumador de cigarro o una persona que no fumara. Recuerdo me echaban cosas en la comida, no me dejaban dormir, no me dejaban salir a coger aire, no me dejaban salir a coger sol, no te permitían tener contacto casi con tu familia. Bueno, en mi caso en particular, yo he tenido que pasar 10 años en las cárceles del régimen de Fidel Castro. Años muy duros, he sido torturado, golpeado brutalmente. Mi caso ha sido objeto de observancia por organismos internacionales, gobiernos de la región han presentado mi caso por su singularidad. En estos momentos, por ejemplo, 2 huesos de mi rostro fueron soldados con alambres especiales como resultado de una de las más brutales atentados contra mi integridad física organizado por la policía política en la cárcel de Guantánamo, cuando fui condenado a 6 años de prisión por este tipo de labor que realizo pacíficamente. Y allí la policía política, para amedrentarme y debilitarme moralmente, organizó un atentado que me provocó fractura de 2 huesos del rostro. Es uno de los más grandes atentados que he sufrido y brutales golpizas contra mi integridad física. Este caso se ha llevado a Naciones Unidas, ha sido denunciado incluso por gobierno de la región. No es el único, no es un caso aislado. Muchos de nuestros han sufrido golpizas. Recuerdo también que con Antúnez, uno de los presos de conciencia emblemáticos de la resistencia cívica en Cuba, sufrimos prisión. Estuvimos 90 días en una celda tapiada, desnudo, durmiendo en el piso, donde no podíamos ver ni los alimentos, unas pequeñas dosis de alimentos que nos pasaban por debajo de una ventanilla de hierro que abrían y pasaban los alimentos. Estuvimos 3 meses. No podíamos, apenas podíamos vernos porque era herméticamente todo tapiado con hierro
de un grueso calibre. Y entonces la puerta y todo. Y estuvimos desnudos, durmiendo en el suelo sin sábanas, sin abrigo, durmiendo en el piso. Durante 3 meses. Ahí, además, no bastó ese tipo de tortura. Y también nosotros quitamos consigna vivan los derechos humanos, abajo la dictadura, bajo esas condiciones, y unos 40 militares nos golpearon. Recuerdo que una vez me hicieron defecar por los impactos de las botas militares en mi abdomen, y gracias a Dios que defequé, porque me hubiesen reventado los intestinos. Y esos son unos de los tantos actos brutales que he sido víctima por la dictadura comunista, sencillamente por defender un espacio de libertad para estudiantado universitario y para luchar por la libertad demandar la libertad de los prisioneros políticos en Cuba y trabajar por ese Estado de Derecho que nosotros queremos. Cada día me encuentro esperando que toquen oficiales de la seguridad del Estado y me lleven a prisión y me condenen. Todo el día tengo miedo. O sea, en una sociedad como esta, donde el Estado no solamente tiene las cárceles, sino también que cambia las leyes a su antojo, logra estigmatizarte y convertirte en una persona radioactiva socialmente, puede impedir que salgas incluso del país. Aquí siempre estamos orando día y noche, porque cuando sales a comprar cualquier cosa a una tienda, a una bodega, o sales a algún lugar, enseguida estás pensando de que te van a llevarte. Me ha dado miedo por mi mamá, que es un poco nerviosa y eso, por mi tía, por mis abuelitos que están viejitos ya, y por mi hijo. No puedo decirte que no, tengo mucho miedo, tengo miedo que me maten, tengo miedo que maten a mi familia, tengo mucho miedo de ir a prisión. Pero el miedo es una cosa que la cual tú puedes sobreponer. Es normal sentir miedo, pero como me gusta decirle a mis amigos, a lo que más miedo le tengo es a vivir con miedo, ¿no? El miedo no se combate, el miedo existe. Y la única forma que tienes para combatir el miedo es agarrarte los cojones y decir, no me van a descontrolar, no me van a sacar de mi trabajo. Mira, el miedo lo he perdido con las golpizas que me han dado oficiales de la seguridad del Estado. Con los actos de repudio también he perdido ese miedo. Sí, está bien, el miedo toca tu puerta, pero tú lo puedes vencer. Y además tú sabes que tú no estás haciendo nada malo, que lo que están haciendo algo malo son ellos. Ellos nos tienen completamente privados de todas las libertades, libertades de expresión, libertades económicas, todas faltas de libertades. Creo que en un país como este, incluso ustedes van en camino hacia eso, ¿no? Si no se ponen duros. Y quiero que tomen esta experiencia. La bandera de mi lucha es Cuba, sí, mi país. Yo lucho porque haya un cambio en Cuba y porque sean devueltas las libertades para este pueblo. Aspiro a vivir en un país difícil de gobernar. Esa es mi aspiración. Que en Cuba haya prensa y que esa prensa refleje los problemas que hay en la nación. Que para cambiar una palabra a una ley sea necesario una sesión bastante larga y donde las diferentes fuerzas políticas del país tengan que hacer coaliciones y hacer lobby y discutir y conceder de muchas maneras, ¿no? Lo que espero es la libertad de Cuba, el perdón, que todo el mundo se una. Para que no haya el monopolio de ninguna fuerza política gobernando en el país. Una sola palabra, cambio. Lo que más quiere, lo que más busca, lo que más aboga son los cambios para esta nación, una nación que sigue sojuzgada, oprimida, vejada por un imperio que es el imperio comunista de los Castro. Porque somos víctimas de
la dictadura más, creo que la más cruel y más sanguinaria que ha habido en la historia del mundo. Yo no me defino como víctima, ¿no? Yo creo que yo soy profundamente responsable de lo que ha pasado y lo que pasa en mi país, ¿no? De todas maneras, podría decirte que el costo personal ha sido alto por escribir un blog. Incluso el precio que he tenido que pagar me demuestra silenciosamente a mí mismo que estoy en donde quiero estar. Entonces, ¿qué tengo yo ahora que irme de aquí de Cuba a hacer nada? Aparte, ¿por qué me tengo que ir si este es mi país, no? Hubo un tiempo, o sea, hace algunos años, yo sí lo que quería era irme, ¿no? Era más joven. Pero bueno, actualmente yo lo que quiero es quedarme y seguir haciendo lo que hago, ¿no? Por eso me he quedado aquí. Me he quedado aquí para ver si logro ver el cambio. Si quizás el gobierno me mate antes. Pero a lo mejor ese es el precio que debo pagar. Aquí está mi hija, aquí están mis amigos. Y a estas alturas del camino tú no puedes virar atrás. Quizás muera, pero le dé bienestar a mis hijos, que mis hijos crecen en una sociedad civil, feliz, libre de estos abusos, que no tenga que pasar por lo mismo que estoy pasando yo. Eso es lo que me da valor, lo que me da más fuerza cada día para seguir luchando. Pienso que soñar es algo que está en manos de todos, ¿no? El lío es luchar por ese sueño. Yo sueño con eso, con que seremos personas todos en algún momento, que todos entenderemos que nos estamos haciendo daño sin querer y aprovechándonos uno de otro, buscando nuestro propio propósito, ¿no? Debería fomentarse y ser cada vez un poco más real, es que el diálogo entre las personas de intereses económicos, políticos, religiosos, etcétera, por muy diferente que fuera, se mantuviera, se exigiera. Yo nada más pregunto, ¿en qué cosa es democracia? Precisamente eso, que tú acabas de decir. Sí. La unidad de los valores en las ideas diseminadas por todas las personas, y respeto de las ideas de todas las personas. Tratar de aportar mi granito de arena a que no sea una utopía, que el mundo puede cambiar y que las personas pueden quererse. El mensaje del pueblo cubano que hay que cambiar para bien, cambiar para llegar a la democracia, para llegar a la libertad, para que nuestros hijos no tengan que vivir esta osadía, esta tragedia donde gran parte de nuestro pueblo vive separado, vive en confrontación. Porque los que nos oponemos al sistema somos gusanos y nosotros consideramos que los que aceptan el sistema son carneros y queremos dejar de ser ni gusanos ni carneros, sino queremos ser simplemente seres humanos. Y que la gente, a través del diálogo y la tolerancia de unos a otros, pues tuviera la oportunidad de no olvidar nunca que el que está del lado allá, aunque sea un represor, también es un ser humano. Sueño con un cambio para nuestro país y desprendernos de esta dictadura que quieren implantar en América Latina. Muchas personas que toman el poder, como Hugo Chávez, Evo Morales y otros que han querido, a través de la democracia, querer implantar dictaduras. Yo tengo fe en que sí, que podrá llegar ese momento en el que podamos expresarnos así, libremente, como debe ser. Tu cubano va a recuperar todos sus derechos, al expresarse libremente, al Estado de Derecho, a la transición pacífica, a tener totalmente la libertad de expresión, de reunión, de asociación, todos los derechos que ha conquistado con muchos años la humanidad. Todo esto tiene un precio y a mí no me molesta pagarlo, ¿no? Es verdad que también pierden la vida muchas personas al salir a las calles a decidir sus derechos, eso también es verdad. Pero a lo mejor ese es el precio que hay que pagar por la libertad. Lo que sea por ser libre, porque mi hija sea libre, porque mis nietos vivan en libertad. Morir por la patria es vivir. Patria o muerte, venceremos.